Hoy te voy a hablar de la ley de causa y efecto, así que quédate aquí en este video, velo, toma apuntes y estos conceptos te van a servir mucho para determinar hacia dónde va tu vida. Mi nombre es Juan C. León, soy director de The Rose Method Chile y hoy te vengo con este video donde vamos a hablar de la ley de causa y efecto, más conocida como karma. Entonces vamos a partir con unos conceptos simples. Primero, saber y definir qué es el karma. Karma es una palabra sánscrita que viene de la raíz kr, y kr significa actuar. Karma, por lo tanto, significa acción y designa simplemente una ley de causa y efecto. O sea, toda actividad que nosotros hacemos tiene una causa anterior, y no solo actividad, todo lo que ocurre en el mundo tiene una causa originaria. Si vamos hacia atrás en las causas, vemos que esas causas se transforman en efectos de causas anteriores, y así continuamos este proceso de causa y efecto que es continuo, sistemático y ocurre todo el tiempo. Entonces, hay una diferencia muy importante que hay que hacer sobre karma y dharma, que son conceptos que se confunden mucho, y he visto un montón de cursos que se venden ahí donde hablan de dharma como si fuese lo mismo que karma, pero son cosas distintas. Y te voy a hablar por qué. Entonces, si ya sabemos que karma significa acción, si nosotros vemos la definición de dharma, dharma significa literalmente ley y designa cualquier ley humana, ¿cierto? Puede ser una ley jurídica, puede ser una ley cultural, una ley religiosa. Generalmente está más asociado a todos los temas de leyes religiosas. Y por eso se considera al dharma, ¿cierto?, parte del karma. Se confunde en realidad, pero no son lo mismo. Si la religión te dice no matar, eso es dharma. Si la religión te dice honrar padre y madre, eso es dharma. Si la religión te dice no robar, eso es dharma. Eso son leyes, ¿ya? Y también pueden ser sociales. Por ejemplo, si hacemos un chiste que no cae bien, ¿cierto?, se genera un reproche social que es sutil. Eso también es parte del dharma. Pero en cambio el karma no depende de la ley social, no depende de nada de eso, porque el karma es una ley universal. Por lo tanto, los efectos que se generen con nuestras acciones presentes van a surgir, van a aparecer sin importar el lugar donde estemos, la cultura donde estemos, la religión donde estemos, ni nada de eso. Son efectos que se dan universalmente en cualquier lugar, en cualquier momento. Por eso son leyes universales, ¿ya? Entonces, y ahí eso hace que el concepto sea un poco más complejo, porque es realmente un concepto abstracto, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, tenemos en Occidente sobre todo la idea de que hay karma positivo y karma negativo, y eso no es así. El karma simplemente es causa-efecto. Lo que pasa es que nuestra interpretación como seres humanos es hacer interpretaciones duales, con la dualidad de positivo, negativo, blanco, negro, etc. Entonces, nosotros vemos el karma y decimos, hay un karma positivo y un karma negativo, pero eso es una apreciación de nosotros. A la ley universal de causa y efecto, al karma le da lo mismo o no les interesa de si es positivo o negativo, simplemente cumple la función de generar un efecto cuando se dan determinadas causas. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que si tú consideras que un efecto es negativo, entonces empieza a trabajar sobre las causas que generen los efectos contrarios, los efectos positivos, ¿cierto? Y eso va a depender de cada uno. Por eso existe otro concepto que les quiero compartir, un karma que es positivo, perdón, no positivo, sino un karma que es individual, y un karma que es colectivo. Es decir, tú por el hecho de pertenecer a una sociedad específica, a un lugar específico, a una cultura específica, tú estás siendo afectado por un karma colectivo, porque nosotros somos seres sociales. Y ese karma colectivo inevitablemente va a generar efectos en tu vida, ¿ya? Por ejemplo, en Chile se han dado una serie de situaciones y conmociones sociales. Y si estás en México, ¿cierto?, o estás en Brasil o estás en cualquier otra parte, también tienen sus propias conmociones nacionales, ¿ya?
Y eso, de alguna manera u otra, te afecta mucho más por ser nacional de ese país, ¿ya? Hay recursos para evitar que ese tipo de cosas nos afecten, pero en general nos afectan, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque nosotros somos parte de un karma colectivo, ¿ya? No, nosotros somos consecuencias de causas que han ocurrido en esa zona geográfica, por ejemplo, en esa cultura, en esa religión, ¿ya? Entonces existe un karma colectivo. ¿Que podemos atenuar? Sí, muchísimo. De hecho, todo karma, incluso el individual, lo podemos atenuar. Pero en general nos vemos afectados por el karma colectivo y es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? Y lo otro es el karma individual, que ya tiene que ver con nuestras propias elecciones y cómo nuestros propios actos, pensamientos y emociones generan efectos en la realidad que nosotros percibimos constantemente. Y eso ya tiene que ver con nosotros y lo podemos modificar aún más. Entonces, quiere decir que el karma es una ley inevitable, ¿cierto? La ley de causa-efecto es inevitable, pero las decisiones que nosotros tomamos, que se transforman en causas de los efectos, sí dependen de nosotros. Entonces te voy a explicar un poquito cómo funciona eso del karma individual, ¿va? Y volviendo al tema del dharma también, que es muy importante. Entonces hay lo que se llama en sánscrito el swadharma. Swadharma es tu propio dharma, o sea, tu propia ley, cómo tú vives tu propia vida, cuáles son las normas éticas que dirigen tu existencia, y eso lo decides tú. Ese es el swadharma. Entonces, tenemos por un lado el dharma, que son las leyes, ¿cierto? Que pueden ser colectivas y individuales, o sea, el dharma colectivo y el swadharma, que es individual, y tenemos un karma colectivo, ¿cierto? Y un karma individual. Entonces, ley y karma son cosas distintas, ¿ya? A veces se entrecruzan, porque a veces una ley, ¿cierto? Que uno se propone vivir, por ejemplo, en base a la verdad, ¿cierto? Una ley individual mía, por ejemplo. Yo voy a decir siempre la verdad. Eso genera efectos en mi vida, ¿ya? Y esos efectos tienen que ver con el karma, ¿ya? Pero yo estoy siguiendo una ley humana, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo creo que si sigo esa ley humana, los efectos que yo voy a obtener de eso son favorables, son los que yo quiero, son los que me gustan, son los que, con los que yo vibro, ¿ya? Y eso ocurre con cualquier norma valórica, porque el karma no hace la diferencia. El karma es simplemente el fenómeno de que por ciertos hechos o por ciertas causas existen efectos. Cada causa genera un efecto y cada efecto se transforma a su vez en causa y continúa el proceso. Entonces karma designa el fenómeno, ¿ya? La ley la decides tú, ¿cierto? Si decides vivir de acuerdo a valores éticos que generan efectos negativos, se opera el karma, pero son normas que tú decides. Por eso de karma bueno y malo no existe, ¿ya? Existe un dharma bueno o un dharma malo, ¿de acuerdo? Cuáles son las normas que tú usas para vivir tu vida y de acuerdo a cómo interpretes los efectos, porque efectos negativos para uno no van a ser igual de negativos para otro. Bueno, entonces, ¿por qué es importante conocer el karma? Porque si tú quieres cambiar tu vida, tienes que conocer este fenómeno. Nosotros podemos modificar más o menos 2/3 de nuestro karma. Nosotros tenemos la posibilidad de decidir un montón de cosas en nuestra vida, cambiarnos de país, cambiarnos de trabajo, podemos cambiar de pareja, podemos hacer muchas cosas, podemos decidir quedarnos con alguien, podemos decidir formar familia, por ejemplo. Todas esas decisiones generan una tremenda influencia en el karma, porque van a ir direccionando tu vida hacia distintas partes, ¿ya? Entonces, conoce esa ley. Todo lo que tú haces genera un efecto. Ahora, si tú sabes cuáles son los efectos que se vienen, ¿cierto? Y eso es algo que tú puedes ir prediciendo o ir averiguando, ¿cierto? Mirando los patrones que se dan generalmente con las personas que toman decisiones similares a las tuyas, vas a poder ver cuál es el efecto que vas a generar. Nadie escapa del karma, ¿ya? Si tú haces cualquier cosa, el efecto se va a producir, ¿ya? Por mucho que tú después cambies y decidas dejar de actuar de esa manera, ¿cierto? Las acciones pasadas ya generan su karma, ¿ya? Entonces, espero que este video te haya esclarecido algunas ideas sobre el karma, ¿cierto? Lo importante es siempre ir transformando nuestro karma y que no ser esclavo de ello, sino ser maestros de nuestro karma
decidir correctamente lo que queremos e ir hacia adelante en la vida. Si te gustaría aprender de estos y más conceptos, entra a www.therosemethod.cl y deja tus datos y nos ponemos en contacto contigo. Te mando un abrazo.